que era la premisa, el costo de generar la orden es igual al costo de mantenerla. En ese punto tendremos el costo mínimo. Hay que despejar Q, pero Q obviamente, el Q que ustedes despejen será Q óptimo, el número óptimo, el que cumple esta ecuación, o sea, la ecuación en la cual los dos costos se igualan. A partir de ahí, ¿qué es lo que vamos a tener? Igualando las dos ecuaciones y despejando, Q pasa al otro miembro y a partir de ahí se despeja y ¿qué tenemos? Que Q cuadrado va a ser igual a 2D por S sobre H, directamente. O sea, Q óptimo va a ser igual a 2D, o sea, la raíz cuadrada de 2D por S sobre H. O sea, 2 veces la demanda anual de unidades para el artículo en inventario por el costo de ordenar dividido el costo de mantener. Esta es la ecuacioncita base del sistema EOQ para las cantidades óptimas. Repito, costo anual de preparación de una orden, el costo anual de mantenimiento de la orden, igualamos ambos costos y despejamos. Y el valor que despejamos para esa situación, esta situación particular, es esta ecuación que tenemos acá. Vuelvo para atrás. Recuerden que este es el punto de costo mínimo. ¿Por qué es el punto de costo mínimo? Recuerden que esto crece a velocidad constante en función de las cantidades a ordenar, mientras que este baja exponencialmente. Son dos tipos de costos distintos. Entonces, el crecimiento de esta curva tiene una velocidad superior al descenso de esta. Entonces, el costo mínimo lo van a encontrar en la intersección. Eso ya es una cuestión matemática. Bien. ¿Qué otro dato nos interesa obtener? O sea, una cosa es decir, esta es la cantidad óptima que yo tengo que hacer para ordenar. Fantástico. Pero ahora me interesa saber qué número, o sea, qué cantidad de órdenes voy a tener que hacer al año. Entonces, el N, que es el número esperado de órdenes, será la demanda que yo tengo dividido las cantidades óptimas a ordenar. Y por el otro lado, el tiempo esperado entre órdenes, o sea, el número de días trabajados por año, dividido el número esperado de órdenes. O sea, esos son básicamente el tiempo que ustedes tienen que esperar entre una orden y la siguiente. Entonces va a ser T, el número de días trabajados por año, o sea, el tiempo esperado entre órdenes, T, va a ser igual al número de días trabajados por año dividido el número esperado de órdenes. Y finalmente el costo total anual. El costo total anual va a ser el costo de preparar más el costo de mantener, más el costo de los artículos, obviamente. Este es el costo total que ustedes tienen para su sistema de inventario, que es lo que están trabajando. Entonces, el costo de preparar, el costo de ordenar y el costo de los artículos. Vuelvo hacia atrás. Vamos a venir acá y recuerden. Ustedes están determinando esta cantidad. Esa cantidad es la Q óptima, que en este caso coincide con el inventario máximo. ¿Por qué? Porque el inventario mínimo es nulo. Y esta, obviamente, la tasa de uso. Y este periodo que va desde este punto a este punto es el tiempo esperado entre órdenes. Entonces, este que está acá, dado que el inventario mínimo es 0 y este es el inventario máximo, este delta es la cantidad óptima para ordenar, sin un inventario de seguridad acá abajo. Eso después lo veremos. Tiene una tasa de uso determinada y este tiempo que está acá, obviamente, es el tiempo esperado entre órdenes. Arrancamos con el tiempo en el que arribó y estamos descargando en nuestro depósito y acá nos quedamos en 0 cuando llegó la próxima partida que estamos descargando. Fíjense que para cumplir este dientito de sierra que tenemos ahí es que hemos tomado
el costo anual de preparación, el costo anual de mantener, lo hemos igualado, hemos despejado la cantidad óptima a partir de esas dos ecuaciones, como 2 veces la demanda anual en artículos por los costos de ordenar, dividido los costos de mantener el inventario, a la raíz cuadrada de todo eso, y a partir de ahí podemos obtener como datos adicionales el número esperado de órdenes, nos va a salir obviamente el tiempo entre órdenes, lo vieron en la gráfica, y el costo total anual, no se olviden que lleva agregado el costo de los artículos. Ahora bien, acá también el costo total debería aparecer lo que dijimos antes, que no siempre aparece, el costo asociado a la demanda no servida. Eso prácticamente, fíjense que en la última ecuación a la que hemos llegado, no lo tenemos. Debería estar acá. ¿Está? Es el punto donde tiene que figurar. Bien, ¿qué es importante en el EOQ, en el lote económico? Déjenme que me cede el mate, que tengo la garganta a la miseria. Y estoy en un escritorito de 10 centímetros por 10 prestado. Bueno, obviamente para hacer el análisis de sensibilidad al sistema EOQ, lo que debemos entender es que cualquier análisis de sensibilidad, ¿en qué se basa? En modificar las variables relevantes para ver cómo son los cambios que producen las variaciones de estas variables relevantes. O sea, ustedes toman de la ecuación una variable relevante, mantienen el resto constante y observan qué pasa cuando cambian. Esto es muy, muy importante para entender básicamente. ¿Por qué? Porque está relacionado, vuelvo a esta curvita, con la tasa de decaimiento que ustedes tienen en el costo de preparar, la tasa de crecimiento que tienen en el costo de mantener, además del tipo, además de todo esto, están trabajando con el costo anual de la preparación. O sea, acá ustedes tienen que mirar el contexto completo cuando quieren hacer un análisis de sensibilidad, porque de acá van a determinar si les permite, si les conviene pedir antes, si les conviene pedir después, si se pueden o no solventar una ausencia, o sea, un no cubrimiento de la demanda. Todo esto lo tienen que trabajar a partir de un análisis de sensibilidad. Como está planteado acá, la cantidad óptima, van a trabajar específicamente con lo relativo a la gestión del inventario. La fórmula para hacer sensibilidad en la cual ustedes agreguen otras variables debería ser esta que tienen del costo total anual, a la cual le tienen que agregar el costo de los beneficios no percibidos. Ese es otro tipo de análisis que ya lo harían en un sistema más complejo. Bien, entonces, la tasa de la demanda, recuerden que cuando hablábamos de la tasa de uso, que es esta que está acá, o sea, la pendiente de esa recta, que en definitiva me va a dar la velocidad con la cual se va a ir consumiendo, básicamente es eso, es lo que yo consumo, aumenta proporcionalmente con la raíz cuadrada de justamente la demanda anual. O sea, cada vez que aumenta la demanda, el tamaño del lote que ustedes van a determinar está relacionado a la raíz cuadrada del aumento. ¿Qué significa esto? Que todos los aumentos están amortiguados.
Todas las variaciones de la demanda están amortiguadas, tanto cuando bajan como cuando suben, están amortiguadas. O sea, cuando baja, el lote óptimo no baja tan rápido y cuando sube, no sube tan rápido. Los costos de preparación. Cuando aumentan ustedes los costos de preparación, obviamente aumenta el EOQ, que está en forma directa, o sea, el Q óptimo aumenta. Pero también aumenta, obviamente, el inventario del ciclo promedio. Y esto es importante. O sea, lo que ustedes tienen que tener en cuenta está relacionado a, básicamente, ustedes con esta tacita más los valores del costo, lo que van a modificar es la altura esta alturita. ¿Por qué? Si ustedes tienen una mayor tasa de uso, la pendiente esta, en vez de ser esa, vendrá por acá. Con lo cual, dos soluciones. Acorto los tiempos o, en su defecto, aumento las cantidades. Entonces, esos son los dos efectos de la sensibilidad que ustedes tienen que ver. Si a mí se me dispara la demanda, entonces las compensaciones que ustedes pueden hacer sobre este diente de sierra están relacionadas a la altura de este segmento, que es el inventario, la cantidad que ustedes tienen que ordenar, y el tiempo, o sea, la frecuencia de los pedidos. Si a mí me aumenta la tasa de uso y yo no cambio la cantidad, lo que va a suceder es que si esta pendiente viene por acá, la intercepción se produce en este punto. O sea que este pedido se tiene que mudar acá. Acortamos los tiempos. O sea, básicamente todo el análisis de sensibilidad se basa en el análisis de esa curvita. ¿Qué es lo que uno tiene que entender cuando habla de los costos de preparación? Cuando el costo y el tiempo de preparación se vuelven triviales, así lo especifica, lo dice realmente la teoría, se suprime un impedimento para la producción de lotes pequeños. ¿Por qué? Volvamos acá atrás. Cuando este tiempo se empieza a cortar, los dientes se hacen más pequeñitos. Supongamos para una tasa dada, si yo acorto los tiempos, los dientes se hacen más pequeñitos. Ahora, eso está relacionado a los costos de órdenes. El costo de mantenimiento va a ir bajando, pero los costos de órdenes en teoría van a ir subiendo. Recuerden cómo era la curva. Y el costo de orden de mantener, que está relacionado al inventario promedio, cuando yo tiendo el tiempo a cero, ¿qué significa? Que me vengo para acá. Ahora, cuando ustedes se vienen para acá, exponencialmente el costo de preparar aumenta. Ahora bien, si nosotros conseguimos que este valor de inicio del costo de preparación, en vez de estar ahí, esté acá abajo, es cuando hablamos de que el costo de preparación se hace trivial, esta curva que ustedes tienen acá desciende y se hace muy rápidamente acá, así asintótica cero, pasa a ser prácticamente una recta como esta. Cuando ustedes llegan a esa situación, los dientes son muy cortitos. Bueno, en el límite, que es lo que estamos viendo, ¿en presencia de qué estamos? De lo que ustedes suelen suponer decir just in time. Obviamente, el costo de mantenimiento del inventario, la EOQ, o sea, la cantidad óptima, disminuye cuando el costo de mantenimiento aumenta. Cuanto más grande sea el costo de mantener un inventario, más chiquita tiene que ser la cantidad de cada pedido para sostener la menor cantidad de elementos en el inventario posible. O sea, esto es todo lógica lo que ven acá. Ahora también recuerden que los lotes de tamaño
en teoría más grandes, justifican costos de inventario son más bajos. Volvamos para atrás, volvamos a los costos. Si esta pendiente, que es el costo de mantener, se sube, viene para acá, obviamente este costo viene a menores cantidades óptimas. Si este pendiente baja y tenemos una recta que venga por acá abajo así, obviamente estamos modificando las cantidades, o sea, los costos para poder ejecutar, o sea, sostener, mantener el inventario. Entonces, acá donde uno tiene que tener, es que es todo un balance esto. En definitiva, los lotes en general, los lotes de tamaño más grande, van a justificar cuando los mantenimientos de inventario son bajos. O sea, ustedes tienen mantenimientos de inventario bajos, justifica tener lotes más grandes. Por ejemplo, si ustedes se fijan en el mundo del plomero, tienen un depósito allá frente a Gendarmería que es enorme. Y tienen realmente un inventario desde el punto de vista del costo de los materiales muy grande. Y ahí el costo, paradójicamente, el costo más importante es el costo financiero de la plata que tienen parada ahí, que en realidad como van ajustando y el métier de ellos está en la rotación, no preocupa demasiado. O sea, tienen una ecuación para eso. La referencia para mí era del mantenimiento del costo de estos muchachos. Si alguien conoce lo que es el mundo del plomero, el depósito ese, trabaja una sola persona que maneja todo el stock. No solamente maneja el stock, sino que además produce las cargas para los pedidos de cierta relevancia y además las cargas para los depósitos más chicos, los subdepósitos que tiene el mundo del plomero. Una estructura muy parecida tiene, por ejemplo, en la administración de inventario, Librería San Pablo. Tienen un centro de distribución y tienen subdepósitos en cada una de los locales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En los depósitos centrales preparan las órdenes de los pedidos muy grandes y preparan las órdenes de los pedidos para las bocas de consumo específicas que tienen. ¿Cómo es el inventario? Enorme. ¿Cuánta gente trabaja en el depósito de Librería San Pablo? Consideren que manejan cerca de 17.000 artículos, la mayoría chiquititos, no es el caso de el Corralón. El Corralón, la mayoría son artículos de una entidad mayor, superior. En este caso son, imagínense, lapiceras, marcadores, resmas de hoja. 3 personas trabajan en total en el centro de logística de acá, de Jujuy, y administran, y lo pueden administrar. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno hace los numeritos de los costos por mantenimiento de inventario, que es muy, muy interesante. Y son números importantes. Obviamente que cuando entramos en situaciones de inflación como la que tenemos ahora, todos estos análisis prácticamente se pervierten en función de un costo que es el costo financiero arrastrado por la inflación, obviamente. Independientemente que los artículos que ustedes estén vendiendo tengan su precio básicamente atado al dólar y en función de eso se vayan ajustando sistemáticamente con el dólar. Obviamente, los errores en la estimación, dicho todo esto, en DH y S, hacen que el costo total sea poco sensible a los errores. ¿Por qué? Por el tema de la raíz cuadrada. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando vimos
volvamos acá. En función de las pendientes y de la forma de las curvas, el área en la cual el costo es básicamente, varía muy poco, es muy amplia. Entonces lo que uno tiene que tener es que hay dos efectos. Primero, que están afectados por la raíz cuadrada, lo cual hace que el efecto esté amortiguado por el solo hecho de la fórmula. Sino que además hay una tendencia a compensar los errores, a que se cancelen. O sea, cuando yo tengo errores de estimación en el costo de mantener, y muy probablemente también lo tenga en el costo de, o sea, sostener. Y además, como las fórmulas que yo uso para determinar, a partir de ahí voy a estar determinando D, o sea, siempre estamos en la pelea y va a haber una cancelación. Pero, vuelvo a insistir, hay que determinar los costos mínimos siempre, más allá de que los costos totales tengan una sensibilidad relativamente baja. ¿Por qué? Porque hay que tener un número, y especialmente en época como la que nos toca vivir hoy. Bueno, para que ustedes tengan, volviendo al gráfico para que no nos olvidemos, ustedes tenían la cantidad óptima, tienen la pendiente, que nos da las unidades diarias, horarias, anuales, mensuales, las que quieran, con unidad temporal que quieran, que nos da la tasa de consumo y el tiempo. Bien, y acá determinan ustedes un nuevo ROP o punto de reorden, que es el punto óptimo de reorden. Obviamente, el punto óptimo de reorden está relacionado a qué? Al tiempo que ustedes tardan en entregar, el tiempo de entrega. Entonces, ustedes hacen el tiempo del pedido, tienen que hacer, o sea, todo el pedido de la orden y demás, pero eso lleva un determinado tiempo. Entonces, ese tiempito de entrega que ustedes tienen es el tiempo en el que ponen la orden y la reciben. Cuando habíamos visto el gráfico anterior, habíamos asumido que hacíamos el pedido, que el pedido estaba igualado a al inventario máximo, cosa que no necesariamente tiene que ser así. Eso era simplemente para ver de qué manera en el límite nos juntamos con el just in time. Entonces acá yo tengo el momento en el que hago el pedido y la velocidad de consumo está igualada con el tiempo de entrega del nuevo Q, del nuevo EOQ. Entonces acá recuerden que el ROP, o sea, el punto de reorden, está en unidades y es en definitiva la cantidad de unidades por día por el tiempo de entrega. Que esto no me va a dar otra cosa que básicamente cuando el inventario llega a, no sé, yo consumo 100 unidades, llegamos con el mismo ejemplo anterior. Yo tengo 100 tornillos por día que son los que uso en los escritorios que armo. Entonces, si yo sé que el tiempo de entrega es básicamente 2 días y yo consumo 10 unidades por día, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que cuando el stock llegue a 20 unidades tengo que hacer el pedido. ¿Por qué? Porque tarda 2 días en llegar. Entonces me quedan 20 unidades, hago el pedido, pasó un día, consumí 10, me quedan 10, pasó el segundo día, estoy consumiendo las 10 y cuando llegue a 0 me llegó el nuevo pedido de las unidades que yo determiné que pueden ser el pedido óptimo de 100 y llegan las 100 y a esperar de nuevo. Entonces recuerden, el tiempo de entrega es el tiempo que transcurre entre que ustedes ponen el pedido y el pedido les llega al depósito, directamente, con todos los datos que ustedes necesitan para que eso sea así. O sea, ustedes cuentan el tiempo en el que se dispara el pedido en el sistema administrativo que ustedes estén usando y ingresa el pedido al depósito.
O sea, desde el momento que el depósito da la voz de alerta y dice, señores, me quedan 20 unidades que es el número crítico. Disparan la orden y a partir de ahí hasta que la orden llega. Obviamente el punto de reorden es el nivel de inventario que da el disparo de alerta. Es el nivel de inventario en el cual alguien sale a gritar en la vereda, a decir, señores, me estoy quedando sin inventario, tienen que hacer los pedidos. Y acá, cuando tenemos en cuenta estas dos cosas, del tiempo de encuentro y el punto de reorden, está la primera pregunta. O sea, ¿tenemos el chofer con COVID? ¿O tenemos una organización social que nos está criando la ruta? ¿O tenemos un camión que pincha una goma? ¿Qué hacemos? Bueno, generamos lo que se llama un inventario de seguridad, que es un adicional que ustedes agregan para, digamos, satisfacer, para tapar las fluctuaciones que ustedes tienen en la demanda. Por un lado, pero también no se olviden qué cosa, que ustedes asumieron, volvamos para atrás, ustedes asumieron demanda conocida y constante. Si la demanda no es constante, puede ser conocida y constante, pero puede haber variaciones en la demanda. ¿Qué significa? Cualquier variación en la demanda me saca de los supuestos por lo cual yo desarrollé esto. Tiempo de espera conocido y constante entre la emisión y el almacenamiento. ¿Esto qué implica? Que no hay peros. O sea, no tengo el chofer con COVID, no tengo una organización social cortándome la ruta, no me pinchó la goma el camión, no hay una huelga por tiempo porque, no sé, asaltaron un camión en la ruta o porque no me aumentaron el sueldo. Entonces ahí ustedes tienen que generar un inventario de seguridad. Y el inventario de seguridad, en definitiva, que sobre esta misma curvita es, fíjense qué sucedería si ustedes prolongan esto un poquitito hacia abajo y lo pasan acá. Y ustedes aquí vuelven a hacer el pedido. Entonces, en forma sistemática, ¿qué es lo que tienen? Una cantidad adicional acá. Que esa cantidad adicional que ustedes tengan acá en la parte inferior, ¿qué va a hacer? Cuando varíe esta pendiente, para menos, ingreso dentro de ese periodo, pero no me quedo sin materiales. Y después volvemos a compensar, obviamente. Entonces, si el tiempo de entrega se prolonga, ¿qué significa? Que esto sigue bajando, ingresa acá, pero estoy en la zona del inventario de seguridad. O sea, si ustedes miran el dientito que teníamos acá, es como si acá tuviéramos una cantidad fantasma que no usamos. Simplemente está. ¿Para qué? Para satisfacer variaciones en la tasa de uso o variaciones en los tiempos de entrega. Solamente eso. ¿Cómo se determina? Hay distintos métodos para determinar, ya vamos a ver algunos. Básicamente, una de las formas es estadísticamente, para ver qué grado de certeza quieren tener y a partir del grado de certeza determinemos. Pero es un análisis estadístico. Antes de ir al análisis estadístico del stock de seguridad, porque el stock de seguridad se aplica a todos los inventarios, vamos a ir directamente a ver ya el siguiente modelo, que es el de la cantidad económica a producir. Este modelo, así como lo ven, que ya parece medio raro, es básicamente cuando ustedes tienen este modelo que implica que a ustedes les llega al depósito una cantidad en un momento determinado y a partir de ahí consumen, a cuando esta cantidad que ustedes tienen acá, ustedes la tienen que producir. Entonces, de la misma manera que tienen una tasa de uso, tienen no esto que implica descargo un camión y en un tiempo finito, corto, modifique el inventario,
sino que tengo una tasa de crecimiento para llegar a ese inventario, que obviamente deberá ser mayor que la tasa de uso, si no, no vamos a quedar sin inventario. Obviamente puede haber también combinación. Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos que ustedes tienen acá? El inventario máximo sigue en el mismo lugar, el inventario lo mismo, en las abscisas está el tiempo, en las ordenadas la cantidad a ordenar, y aquí no vamos a hablar de la cantidad óptima para ordenar, sino de qué tengo que producir. Entonces, ustedes lo que tienen acá, en esta, o sea, volvamos acá, esta rectita es la tasa de uso que ustedes tienen. Ahora, si ustedes ven acá, tienen un triángulo con dos zonas divididas a partir de la mediana. Lo que ustedes tienen hacia atrás de la mediana, verán esta pendiente. Esta pendiente es la pendiente que combina la tasa de uso con la tasa de producción. Entonces ustedes acá están produciendo en forma permanente, y a la vez están usando. Entonces por eso tienen esta pendiente. Obviamente, si la velocidad de producción es mucho mayor, esta pendiente aumentará. Si la velocidad de producción es menor, esta pendiente disminuirá. Pero siempre va a ser un triángulo. Y lo que tengamos a la izquierda de la mediana es el momento en el cual ustedes producen y consumen. Y cuando tienen a la derecha de la mediana, solamente consumen. Solamente consumen. Entonces, este modelo ustedes lo aplican, vuelvo a insistir, cuando básicamente ustedes están en producción y consumo simultáneo. Y la tasa de producción supera el consumo. El ejemplo que les di de Zapla. Producen acero en la acería, y si uno lo mira a este hecho desde cada una de las laminaciones en forma independiente, cada uno de los trenes de laminación consume 1/3 de lo que produce la acería. Bueno, para cada uno de los trenes de laminación, la mirada va a ser esta que está acá. Bien. Entonces, ustedes tienen acá producción y venta simultánea, o producción y utilización en forma simultánea. ¿Hay una diferencia entre ambas cosas? Sí. ¿Es menor? Sí. ¿Por qué? Y porque en un caso es un cliente externo y en el otro caso un cliente interno, pero básicamente lo mismo. Ustedes pueden producir, por ejemplo, hablemos en un ciclo de un día. Ustedes producen artículos durante 2 días que se consumen en el resto de la semana. Imagínense que tienen una fábrica de papas fritas que usa el mismo proceso para palitos, para lo que ustedes quieran. Pero ustedes fabrican papas fritas, embolsan, hacen todo lo que tienen que hacer y después venden. Entonces producen papas fritas 4 días, pero venden toda la semana. Producen palitos 3 días y venden toda la semana. Entonces tienen un ciclo de fabricación y un ciclo de venta. Bueno, entonces tenemos el modelo de la cantidad económica a producir, vuelvo a insistir, recuerden, combinación de producción y consumo, solamente consumo, ya sea un cliente interno o un cliente externo, es exactamente lo mismo. O sea, para nosotros en esto no hay variaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos, obviamente, un costo anual por mantener el inventario promedio, que es el costo del nivel de inventario promedio por el costo de mantener una unidad por año. El concepto sigue siendo lo mismo.
El inventario promedio es el que, en definitiva, desde el punto de vista de las áreas, ese triangulito está compensado en este triangulito de acá abajo. O sea, una compensación de área. Eso me da el Q sobre 2 por H. El nivel de inventario promedio no es otra cosa que el inventario máximo dividido 2. Y tenemos entonces que el nivel de inventario máximo va a ser no otra cosa que el total producido durante la corrida de producción menos el total usado durante la corrida de producción. Volvamos para acá atrás. Vuelvo a insistirle con lo que les dije. Ustedes acá tienen una tasa de producción combinada con una tasa de consumo, donde obviamente la tasa de producción es mayor que la tasa de consumo. Y acá tienen la tasa de consumo solita, o sea, tienen las dos partes del inventario. Recordemos eso, porque si no después nos perdemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El total producido durante la corrida de producción está menos el total usado durante la corrida de producción. Entonces ustedes tienen lo que produzco y lo que uso, la tasa de producción y la tasa de consumo directamente. Si recordamos que Q en definitiva es P por T, T va a ser igual a Q sobre P. ¿Por qué hacemos esto? Para poder despejar tranquilamente de esta ecuación y poner Q dentro de la función. Entonces, el nivel máximo de inventario que ustedes van a tener va a ser Q por 1 menos D sobre P, despejado desde acá, obviamente. Ahora bien, volvamos para atrás, no nos olvidemos de eso. Entonces, lo que ustedes han conseguido es saber este puntito en función de qué? De las velocidades de los dos, tanto de producción como de consumo, las tasas de producción y de consumo. El costo anual para mantener inventario, ¿a qué va a ser igual? A Q sobre 2 por H. Hasta que es lo mismo, es la mitad del inventario por H. Bingo. Pero ¿dónde está la diferencia? Acá. Ya lo que ustedes tienen ahora, en lugar del Q, recuerden que es Q por 1 menos D sobre P. Esta es la cantidad corregida que ustedes tienen ahora del punto máximo de inventario. Entonces, el punto máximo de inventario, este Q que ustedes tienen acá, es este I máximo. Razón por la cual la ecuación se transforma como Q sobre 2 por 1 menos D sobre P por H. En otras palabras, el costo anual de mantener el inventario sigue siendo lo mismo. O sea, sigue siendo la mitad del inventario. ¿Dónde está la diferencia? Que yo acá estoy poniendo, vuelvo al grafiquito, que en vez de entrar directamente, recuerden el otro método, era como este palito que está acá, y después bajaba, porque esto significaba que lo recibía en un instante determinado. En cambio ahora, produzco y consumo, que se da en tiempo real ambas cuestiones. Una tasa de consumo inferior a una tasa de producción, lo que me da esta recta, pero en definitiva lo que yo determino es este puntito que está acá, que es lo que a mí me interesa. Bien, entonces el costo para mantener el inventario va a ser la mitad del inventario. Volvemos para atrás, una vez que llego acá, que empiezo a consumir, esa área de ese triangulito que está acá compensa esta área de este triangulito que está acá. Y a partir de ahí tengo directamente la mitad del inventario. Ahora bien, lo que hay que tratar de determinar es cuál es el número óptimo de unidades a fabricar. O sea, por orden, o sea, las órdenes que ustedes tienen que hacer. En otras palabras, ¿qué es lo que tienen que determinar? La cantidad por. Entonces, de nuevo seguimos haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que necesito hacer? Necesito igualar el costo que teníamos de mantener el inventario con el costo de la orden, que ya lo teníamos del modelo Q. Volvemos para atrás. Volvemos para atrás. Ahí lo tienen. D sobre Q por S. O sea, nada de lo que estamos diciendo ha cambiado.
sigue siendo lo mismo, nada más que lo único que hemos hecho es agregar este factor, 1 menos D sobre P, que en definitiva, vuelvo a insistir, me da la velocidad de crecimiento del stock en el tiempo en función, relacionando la diferencia de velocidades, o sea, la diferencia de las tasas de crecimiento y consumo. Bueno, resuelta la ecuación, obviamente lo único que cambió es el 1 menos D sobre P, todo lo demás sigue igual. ¿Qué tenemos? Que el Q óptimo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2D por S sobre H por 1 menos D sobre P. O sea, la ecuación que teníamos ya con anterioridad, lo único que hemos hecho es corregirla por ese factor de corrección, que es el factor que corrige, vuelvo a insistir, la velocidad de generación del inventario. Recuerden una cosa sencilla. En el límite, si P es mucho más grande que D, o sea, ustedes tienen una tasa de producción enorme frente a la demanda, este cociente que ustedes tienen acá, este cociente tiende a cero. Si este cociente tiende a cero, esta ecuación queda como la ecuación anterior, porque ese factor de corrección se elimina. Quedamos como estábamos acá. Entonces, fíjense que lo único que hacen ustedes es suponer que cuando ustedes tenían acá, la suposición, ¿cuál es? La generación, el ingreso, la generación del stock en el depósito es instantánea, aquí. Eso es lo que supusieron, es instantáneo. A mí me llegó el camión, yo lo bajé, es existencia de mi depósito. Y esto es instantáneo. Ahora imagínense que en vez de instantáneo, ustedes tienen un tren, imagínense, mineralero que está trayendo piedra caliza y tiene, no sé, 50 vagones de piedra caliza y lo tienen que bajar en Minetti. Entonces, el horno de Minetti consume 5 vagones por día y ustedes tienen 50 vagones. Pero ustedes pueden descargar 25 vagones por día solamente. ¿Eso qué significa? Que en términos de inventario, yo por día puedo introducir 25 vagones en mi depósito, pero consumo 5, o sea, solamente metí 20. Al día siguiente vuelvo a meter los 25 que me quedan y volví a meter 20 porque consumí 5. En el segundo día, donde yo terminé de cargar mi inventario, arranqué con 0, el primer día tuve 20, el segundo día tuve 40, y a partir de ahí empiezo a consumir 5 por día. Tengo 8 días de consumo. Hasta que en algún momento, supónganse que tarde 2 días, cuando llegué a 10, 2 días el pedido del inventario, cuando llegó a 10, la gente de depósito realiza el pedido del inventario, a partir de lo cual se genera el tiempo de espera y vuelve a llegar el tren y empezamos a descargar el trencito. Ahora imagínense que en vez de un trencito estamos produciendo, era Zapla. Es lo mismo. O sea, desde un punto de vista de la lógica, lo que ustedes están cambiando es esta pendiente. Cuando yo considero que llego al depósito y descargo en un solo momento muy, muy cortito, considero que esto es básicamente instantáneo y la pendiente de esta recta es lo más paradita posible. Es todo el tema. No hay muchas disquisiciones. En otras palabras, volvemos, en función de lo que les acabo de decir, a este numerito. Cuando la demanda es muy chiquitita con respecto a la producción, la pendiente de esa recta es bien, bien parada. Cuando la producción
no es tan significativa respecto a la demanda, o sea, la supera por poco, la pendiente será bastante acostadita. Ese es todo el tema. Bueno, el otro modelo de administración y gestión de inventario es el modelo de descuentos por cantidad. El modelo de descuento por cantidad, en definitiva, es los mismos modelos anteriores, pero entendiendo qué cosa. Que cuando, más allá de que ustedes tienen un costo de preparación y un costo para mantener, cómo en función de la cantidad va a cambiar el precio de la unidad. Volvamos para atrás, si cambia el precio de la unidad, el impacto de los costos de la orden y los costos de mantenimiento van cambiando. Entonces acá estamos viendo que se incluye el costo de producto en la ecuación para el costo total anual del inventario. ¿Esto qué cambio nos trae? Y obviamente distintos cambios. Si ustedes se fijan acá, a medida que la cantidad comprada supera determinados umbrales, el precio va disminuyendo. Esto más o menos cuando ustedes van y dicen, a ver, quiero comprar un tacho de pintura. ¿Cuánto vale? Y bueno, vale 20. Bueno, 20. Y si te compro 10 tachos de pintura, bueno, si me compras 10 tachos de pintura, te lo haga 18. De eso estamos hablando, de los descuentos por cantidad, que se da hasta cuando ustedes van a la carnicería. ¿Cuánto sale el kilo de asado? Y 480 pesos. Bueno, pero ¿sabes qué? Te quiero comprar el costillar completo. O sea, el costillar, más la manta, más el vacío, todo. En total me voy a llevar de un saque 18 kilos, 14 kilos de asado todo junto. ¿Cuánto me hace? Ah, no, si te llevas todo eso, te hago 420. ¿Por qué? Y simplemente porque en ese momento está cambiando quien vende la configuración, digamos, de lo que es la venta minorista por asegurar una venta en cantidad. Achica el margen de ganancia, pero disminuye todos los costos. Si te van a entregar un costillar completo, inclusive el costo de procesamiento del costillar no lo tiene. Entonces, en esto básicamente es lo que juega sistemáticamente las rupturas cuando ustedes cambian los costos por lote. Obviamente, en función de las cantidades, ustedes van a tener los costos de compra en función de las cantidades, van a ir cambiando. Entonces, en los lotes hasta la cantidad Q1 que ustedes ven acá abajo, obviamente, el precio por lote es este. Ahora, si ustedes compran mayor cantidad, bueno, el segundo lote trabaja acá, con este costo. Si superamos Q2, trabaja con este costo. Entonces, si yo compro cantidades entre Q2 y Q3, este va a ser la curva de costo que tengo. Entonces, obviamente, la curva de costos en la que yo tengo que trabajar son distintas, completamente diferentes. Un costo total donde las rupturas de precios van siendo diferentes. ¿Está? Esto es lo que uno tiene que tener en cuenta. O sea, fíjense que el costo total va teniendo escalones, porque veníamos por esta recta del costo, el precio por lote pasó a ser este. Entonces, estábamos en esta curva de costo total, saltamos a la curva inferior. Eso es todo. O sea, no hay mucho de interpretar en esto. Es básicamente considerar que cada costo por lote me va a dar, estas son valores constantes, que me va a dar descensos de las curvas de costo total. Y obviamente, las líneas de costo total que yo voy a trabajar son las que están en negra para los distintos periodos. Bien, acá ya pasamos a otro tipo de inventario. Estos inventarios son de otras características. Volvamos para atrás.
para que no nos olvidemos, porque si no, llegamos acá. ¿Qué decíamos acá? Modelo Q de cantidad de pedidos fija. Q constante, cuando la posición del inventario llega a un nivel determinado, vuelvo a pedir, que es el punto de reorden. Los registros, cada vez que hay variaciones del índice tengo que registrar. No hay ningún problema en eso, tengo que registrar sistemáticamente cada variación del inventario. O sea, esto implica un registro de inventario que podemos llamar continuo. Obviamente, los tamaños de los inventarios van a ser generalmente más chicos, porque ustedes trabajan siempre de una cantidad óptima, recuerden, en el diente, hacia abajo, ¿está? Los tiempos para mantenerlos son más altos por los registros perpetuos, o sea, ustedes acá están siempre, y las piezas las tienen que determinar por criticidad, precio, mediante criterios tipo ABC cualquiera. Y los periodos P de periodo fijo, lo que ustedes hacen es simplemente, cada vez que llega un periodo de revisión, ustedes van al depósito y preguntan, ¿cuánto hay? Y hay 10. Bueno, entonces yo tengo que llevar mi inventario a 50, hay que comprar 40. En el siguiente periodo voy al inventario y pregunto, ¿cuánto hay? Hay 20. Bueno, hay que comprar 30 porque el inventario tiene que llegar a 50. Y así sucesivamente. Los registros solamente se realizan en los periodos de revisión, salvo que haya una falta total, que ahí sí, obviamente, me va a dar la información, porque frente al pedido no va a haber una respuesta. Y los tamaños de los inventarios van a ser necesariamente mayores. Pero hemos cambiado del modelo Q al modelo P. Entonces tengamos en cuenta eso porque habíamos venido todos con los modelos Q, con mucha alegría, inclusive en el de descuento por modelo, de descuento por cantidad. Y ahora vamos a los sistemas por periodo fijo. ¿Qué es lo que es siempre lo mismo? P. ¿Qué cambia? La tasa de consumo. ¿Y qué voy a tener? Y bueno, al cambiar las tasas de consumo para un periodo fijo, lo que yo voy a tener básicamente son cantidades pedidas diferentes en cada ocasión. O sea, la cantidad, ustedes van al cumplirse cada uno de los periodos determinados por ustedes, ustedes llevan el inventario a una cantidad meta, o sea, una cantidad fija, lo que les decía. Mi inventario tiene que ser siempre 50. ¿Por qué? Porque he estudiado y es el inventario que a mí me tiene tranquilo toda la vida y yo no tengo drama con eso. Bueno, fantástico. Ahora, ¿qué significa eso? Ahora, mi sistema dice que yo cada 15 días tengo que hacer el pedido. ¿Por qué? Y porque yo estoy en una librería y le compro a San Pablo, que lo tengo acá a 5 cuadras. Entonces, una vez cada 15 días le digo a San Pablo, bueno, ¿sabes qué? Dame 20 resmas. A la semana siguiente, que no sé, hubo menos clases, me pidieron menos, dame 10 resmas. A la semana siguiente, dame 30 resmas. A la semana siguiente, dame 15 resmas. Y así sucesivamente. Y siempre mantengo 50 resmas. ¿Por qué? Porque para mí, que soy una librería minorista, yo no me puedo dar el lujo de perder ninguna venta. Entonces, mis costos de inventario, en ese aspecto, están subyugados, digamos así, al costo de perder una venta. Entonces no me puedo permitir perder una venta, entonces directamente yo lo que garantizo es el inventario. Imagínense que ustedes están en una sanguchería, no se pueden dar el lujo de perder la venta de ningún sanguchito. ¿Qué van a hacer? Y bueno, tengamos un inventario. Obviamente, ¿cuál va a ser tu pedido? Mi pedido será diario, será cada 3 días, será cada 5 días, depende. Supongamos la carne. Supónganse que ustedes van a hacer sándwiches milanesos de lomito y van a friar o a frigorífico Bermejo o a cualquiera y le compran bola de lomo feteada y compran envasado al vacío. Fantástico, si es envasado al vacío, si mientras yo no le corte la cadena del frío fresco, digamos, que ni siquiera está congelado, está por encima de 0 grados, lo puedo mantener
hasta que abro, mientras está envasado el vacío, antes de abrir, ese paquete de bola de lomo me puede durar hasta 15 días en la cámara por encima de cero. Ah, fantástico. Entonces, si yo ya sé eso, bueno, este pedido, este periodo para pedir, lo voy a regular en función de eso. Y cada tanto, cada 15 días voy y veo cuántos paquetes de bola de lomo tengo y me queda uno solo. Bueno, pedí 5. Y al periodo siguiente, che, ¿cuántos nos quedan? Y nos quedan medio paquete, bueno, pedí 6. Y en el otro, ¿cuántos nos quedan? 3, pedí 2 paquetes. Y siempre vamos llevando la cantidad meta que me garantiza que siempre voy a tener los pedazos de bola de lomo en la heladera para poder hacer las milanesas, pues no puedo el lujo de vender un sándwich milanesa. Entonces, la diferencia que yo tengo en la ganancia de vender un sándwich milanesa a 250 mangos o a 200 mangos, donde le estoy ganando cerca de 200 pesos por sándwich, 150 pesos por sándwich, contando todo, yo no me puedo dar el lujo de perder un sándwich. Menos por un inventario que entre costo financiero, el costo de mantenimiento, todos los costos que ustedes le pongan, la orden de pedido y todo lo demás, me sale 3 pesos cada bife o 5 pesos cada bife. Entonces no tiene sentido arriesgar una ganancia de 150 pesos por un bife de 10 pesos. Entonces en esto, cuando ustedes trabajan con por pedido fijo, no es que sea una tontera, sino que en el negocio que ustedes están, realmente la influencia de los otros costos es mucho mayor y a ustedes lo que les interesa es sostener esto, porque esto les garantiza que van a vender siempre, que siempre van a tener para vender. Entonces, ahí lo que ustedes tienen que hablar es de la cantidad meta. Y en este caso, la cantidad meta se determina con el mismo criterio del stock de seguridad. Nada más que ustedes están trabajando desde abajo acá y en los otros casos están trabajando desde arriba. Y estadísticamente van a determinar una cantidad que les garantice un 95, un 98, un 99, un 99,9 de seguridad que se van a quedar sin, que no se van a quedar sin material o se van a quedar sin material la menor cantidad de las veces. O sea que tienen que tener una demanda espeluznante que venga por acá abajo para tener problemas. Bien. Entonces, cuando ustedes están en este tema, los únicos costos relevantes que a ustedes les interesan son los de ordenar y mantener, porque los tiempos de entrega los conocen, son constantes, los artículos son independientes entre sí, o sea, aquí no hay nada raro, lo único que ustedes mantienen un nivel de inventario específico, o sea, van a una cantidad de inventario específico que es la cantidad meta. Bien, obviamente todo esto lleva a los análisis que ya les dije antes, ¿no? Si el material es perecedero, si no es perecedero, si el costo de perder una venta me amortigua todos los otros costos, etcétera, etcétera. Hay que analizar cada caso, pero tengámoslo en cuenta. Bien, la administración de los inventarios. ¿Qué es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando administra y gestiona inventario? El inventario es básicamente un amortiguador. Y como todo amortiguador está sujeto a tensiones. Ustedes en un automóvil, los amortiguadores trabajan. Si ustedes tienen un amortiguador demasiado blando y el auto es recómodo, está amortigua cada uno de los baches por los que ustedes van a pasar, o sea, el funcionamiento, la comodidad va fantástica. Ahora, no se lleva bien con las prestaciones de un vehículo a alta velocidad, o sea, pierden estabilidad. Entonces acá, ¿qué es lo que tienen? Fíjense, presiones para mantener los amortiguadores duros, presiones para mantener los amortiguadores blandos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo hago para estar cómodo en el auto, pero que el auto doble bien? Y ahí empiezan las soluciones de compromiso. Si
quiero un auto para correr carrera, no lo quiero cómodo, quiero que doble bien. Si quiero un auto para pasear, quiero un auto cómodo, pero que doble bien y bueno, tengo que ser más prudente. Obviamente, ¿qué es lo que uno tiende a hacer? ¿Cómo hago para satisfacer a los dos a la vez? Bueno, en el caso de un automóvil, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿De qué manera? Y bueno, aprovechen ahora que ustedes tienen todos sistemas informáticos que pueden modificar un montón de cuestiones. Entonces, en función de la velocidad y del tipo de terreno que ustedes tienen, vamos a bloquear, o sea, darle mayor o menor dureza a los amortiguadores. ¿Y cómo se logra eso? Y bueno, eso se logra presurizando, aumentando la presión de la cámara superior del amortiguador. Entonces, en función de la velocidad, gradualmente va aumentando la presión y además va disminuyendo la altura del vehículo, con lo cual lo hace más competitivo. Pero cuando corro no quiero comodidad, lo que quiero es velocidad. Y cuando voy despacito se hace más blando y más alto. Y bueno, esto es un poco lo que se puede hacer con la tecnología, satisfacer a ambos a la vez. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta? Los inventarios de un amortiguador, vuelvo a insistir, está presente en todas las operaciones que ustedes tengan. O sea, no hay operación que ustedes administren donde no esté presente la figura y el inventario. Hasta en procesos just in time, es lo mismo. ¿Y qué es lo que hay que tener en cuenta? Que el inventario implica dinero inmovilizado. Si yo tengo inventario, tengo dinero que no se mueve. Después tengo que discutir si me sirve, si es la base de mi negocio, si no. Pero lo que yo tengo que tener en cuenta es que el inventario es dinero inmóvil. Y el dinero inmóvil es dinero que no trabaja. Entonces, si ustedes tienen un negocio que se mueve en función de dinero y yo le estoy sacando dinero al giro del negocio, estoy perdiendo plata, estoy perdiendo ganar plata. Entonces, esto es lo que uno tiene que tener muy en claro. Y obviamente inmovilizar dinero en un inventario implica dinero que no está disponible para hacer otras cosas. Si yo tengo dinero no sé, en resma de papel, el dinero que está parado en la resma de papel no lo puedo utilizar para comprarme una computadora porque no lo tengo. Entonces esto hay que ser muy cuidadoso. Vuelvo a insistir, el dinero de inventario es dinero inmovilizado y el dinero inmovilizado no se puede aplicar. Entonces, esto es el primer concepto que ustedes tienen que tener. Cuanto menos dinero puede inmovilizar, mejor es. Ese es el primer concepto que tienen que tener. De ahí nacen concepciones como el just in time, como el Kanban, en función de qué tipo de proceso sea. O sea, ahí empiezan todos los análisis que ustedes tienen que hacer de la manera en la cual, ¿cómo hago para bajar el inventario? Ahora, recuerden que cuando ustedes bajan el inventario, obviamente, la incidencia de los costos por órdenes se hacen cada vez mayores. Entonces, ¿qué tengo que hacer para? Entonces es importante conocer las presiones que ustedes van a tener para mantener los inventarios bajos, para mantener los inventarios altos. Si usted, ¿quién le va a pedir que los inventarios sean altos? Su cliente, o sea, la gente de ventas, obviamente. Yo, para atender bien a mi cliente, ¿qué necesito? Tener producto en forma permanente. Entonces, ¿cómo quiero el depósito? El depósito lo quiero lleno hasta el techo, porque eso significa que puedo echar mano a un artículo y dárselo a un cliente, no tengo demora. Quedo bien con el cliente, el servicio que le estoy prestando es fantástico. ¿Por qué también inventarios altos? Y bueno, el muchacho de administración, lo de compra, lo de depósito, que cuanto más grande es el inventario, la cantidad de pedidos que tienen que hacer, preparar y demás es mucho menos. Entonces, todo el costo administrativo, todo el costo de seguimiento, todo el costo que ustedes tienen de registros, exactamente, etcétera, de inventario, son mucho menos cuando los inventarios son altos. Entonces, si yo tengo un inventario alto, y a mí no me preocupa, porque yo pido 2 veces al año, entonces los costos para ese pedido son insignificantes. Y obviamente todo lo que está relacionado a mano de obra, equipamiento y demás, en el mantenimiento, o sea, en el hecho de la generación y preparación,
son bajos, a mí no me preocupa eso. Obviamente me permite administrar mejor los costos de transporte. Los costos de transporte van a ser mucho más ordenados cuando los inventarios sean mucho más altos. Imagínense cuando ustedes tienen que traer 50 artículos distintos en un mismo camión y lo tienen que mandar a buscar por 10 lugares diferentes. Eso es un costo, porque en el proceso de carga el transportista va a perder 2 días y me lo va a facturar los 2 días. Son 2 días que no transporta, son 2 días que está cargando. Ahora, si el camión va a un solo lugar, lo cargan hasta el tope, viene, descarga y se vuelve a ir, optimiza el costo del transporte. Tengo otros precios de transporte. Me mejora los pagos a proveedores, por supuesto. ¿Por qué? Porque me permite negociar distinto con un proveedor, con trabajo con cantidades grandes, previsibles, en tiempos previsibles. O sea, hay una serie de ventajas en el costo por la cantidad de los artículos, etc. Entonces, hay toda una parte de mi organización que me va a empujar para tener inventarios altos. Pero por el otro lado, hay otras presiones que quieren que mantenga los inventarios bajos. Si yo tengo que mantener un inventario enorme, y es problemático. ¿Por qué? Porque necesito inversiones para tener un depósito enorme, para poder, en caso de inventarios altos, empezar a trabajar con reglas tipo FIFO, o sea, first in, first out. Lo primero que entra, lo primero que sale. Porque si no, empiezo a tener obsolescencia en el depósito. Los costos de almacenamiento y manejo, los costos por las pérdidas, por las mermas, los seguros, los impuestos que tengo que pagar, o sea, hay un montón de cosas que me apretan el cogote para mantener los inventarios bajos. Fíjense que cuando ustedes empiezan a ver cómo hago para mantener los inventarios bajos, cómo hago para inventar los inventarios altos, ¿dónde confluyen? Y si yo puedo hacer los costos de hacer los pedidos y de prepararlos al mínimo posible, y los costos de mantenimiento me bajan, los costos de inversiones también, los impuestos y las mermas son menos, tengo más, pero me van a aumentar los costos de transporte, tengo que ver cómo flexibilizo el transporte, de qué manera. Ya acá donde empezamos a pensar cómo transfiero inventario a mi cliente, y empezamos a pensar en el just in time, empezamos a pensar en los socios internos que yo tengo que tener y cómo se tiene que hacer cargo. Les recuerdo algún ejemplo que les di en algún momento que proveíamos de Zapla a través de Edival acero para las válvulas de Peugeot en Francia. Y nosotros le entregábamos el acero a Edival y Edival fabricaba las válvulas en Rafaela y las mandaba a Francia. Dentro del predio de Peugeot, Edival tenía su propio depósito. Y ellos se tenían que encargar de entregar justo a tiempo las pequeñas cantidades que Peugeot iba necesitando en su línea. Básicamente, Edival se encargaba de administrar la cantidad de transferencia necesaria entre su depósito y la línea de producción. O sea, básicamente formaba parte de una línea Kanban. Entonces, este tipo de cosas siempre buscan soluciones para tratar de optimizar los costos y obviamente una función producción óptima. Uno a veces puede tener un costo mayor, como en el caso de este, que me pongan la válvula en la punta de la línea de producción, va a ser más caro que si me entregan la válvula para que la tenga yo, pero cuando hago toda la compensación de costos a lo largo de la línea, el sostener el inventario, etcétera, etcétera, en conjunto me sale más barato tercerizar que no. Porque el día que no quiero una válvula, digo no me la traiga y se termina la historia, no es más mi problema. Entonces, todo este tipo de cosas se evalúan y mucho más en las automotrices. Bien, ¿qué es la otra cuestión que hay que tener en cuenta en la administración de inventario? Recuerdo, lo primero eran las presiones para mantener altos o bajos. Ahora, las dos otras cuestiones que uno tiene que tenerlas muy consciente, por decirlo de alguna manera, es la exactitud en los registros, por un lado. Entonces, es muy importante que los registros sean reales y se puedan llevar en tiempo real. Esto es importantísimo.
Hoy la tecnología me permite cada vez mejorar esto. ¿Por qué? Porque a través del código de barra, lectores de código de barra, lectores automáticos, etcétera, etcétera, me permite seguir el inventario con un nivel de seguridad y con un nivel de certeza que no he tenido nunca antes en la historia. Y además, la exactitud de los registros en la época manual implicaba todo un esfuerzo, toda una cantidad de gente que estaba abocada a esto. Desde el momento que se empieza a informatizar, que empezamos a trabajar con los códigos de barra, la identificación de artículos, la robotización, etcétera, todo el tema de la exactitud de los registros va mejorando. De cualquier manera, obviamente, esos sistemas hoy por costo, están disponibles para las grandes empresas. Para el kiosco de la esquina o para una pyme de acá, una fabricante chiquita de 15, 20 empleados en Jujuy, esto no cuenta. O sea, el inventario se hace como se hacía en la vieja época, a ojo y a mano. Y no hay otra. Y a lo sumo, una vez que rejuntaron los datos a mano, lo cargan en una planilla Excel para decir qué bien que lo tengo. Entonces, cuidado, porque las realidades son distintas, completamente distintas. Ustedes hoy, en una empresa automotriz que tienen prácticamente todo robotizado, trabajan como trabajan los aeropuertos. Ponen un código de barra a la valija y una vez que salió la valija, lectores automáticos la van dirigiendo y la ponen en el avión que la tienen que poner y se termina la historia. Y no hay problema en eso. Antes teníamos que tener personas leyendo las tarjetas. Entonces, acá donde todo el tema de la tecnología presiona sobre el tema favorablemente, sobre el tema de la exactitud de los registros. Pero no se olviden que la realidad actual de los costos del equipamiento que ustedes necesitan tener nos sitúa un poquito lejos de todo esto. Bien. Obviamente, cualquier almacén organizado tiene que tener, primero, poca gente que entre, o sea, solo personal autorizado, digamos. Tiene que estar muy bien mantenido. Y las áreas de almacenamiento tienen que tener posibilidades para alojar cantidades fijas de inventario y tienen que tener las dimensiones y la resistencia específica para lo que estamos hablando. Si nos recuerden el accidente que la semana pasada se mostró por televisión en un supermercado de Brasil, que era al estilo del Changomá de acá, con los racks esos enormes, cargados de material, que se vinieron abajo y hubo como, no sé, 8 o 10 muertos. Entonces piensen en eso, o sea, todo el diseño de los racks del inventario tienen que estar de acorde a una serie de reglas que hacen al tamaño, al peso, a la forma, a cómo van a ser colocados o extraídos, etcétera, etcétera, etcétera. Y además los registros de entrada y salida tienen que ser buenos, o sea, independientemente que lo hagan a mano, que lo hagan en código de barra, que lo hagan automáticamente, que lo hagan como lo quieran hacer, lo que ustedes tienen que tener es un sistema de registro que sea confiable. Y obviamente el sistema de seguridad, porque si no los robos están en el orden del día. Y uno de los primeros problemas en la falta de exactitud de los registros son las sustracciones. Es común ir a un depósito de un supermercado o de un gran frigorífico y suponer que tenemos 20 toneladas y tenemos 7. Y no vayan a creer que eso es tan difícil de hacer. He vivido en varias empresas privadas y el tema el tema del robo hormiga y el tema del robo no tan hormiga es normal, es común. Con lo cual implica que todos los sistemas, o sea, las zonas asignadas a inventario tienen que tener un control muy especializado. En La Moraleja, por ejemplo, cuando les comenté que fabricamos aceite de limón y todo lo demás, y cada tambor de limón cuesta una fortuna. Imagínense que estamos hablando de 200 libras a $60 la libra,
están hablando de $12.000 cada tamborcito. Y robarse un tambor de 200 litros no es tan difícil. Y el almacén era abierto, pero ¿qué es lo que tenían? Y bueno, tenían sistemas de seguridad con cámaras de registro conectadas a los sistemas de seguridad propios de la empresa, etcétera. No se podía tocar las cosas que estaban registradas por todos lados. Y además registrados por el sistema María de aduana, porque los tambores eran de internación temporaria. O sea, uno diseña los sistemas de seguridad en función de lo que necesita. Bien, ¿qué es otra cosa que está junto con los registros? Más allá que los registros sean exactos, no. Es el conteo periódico, o sea, el conteo cíclico, como se llama en la teoría, que no es otra cosa que conciliar sistemáticamente los datos del inventario con los registros del inventario. ¿Qué significa los datos del inventario con los registros del inventario? Deberían ser lo mismo. Sí, si no me robaron. Sí, si no se me rompió. Sí, sí. No se equivocó alguien y entregó más de lo que debía y registraron mal. ¿En menos o en más? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Primero son auditorías. ¿Qué significa una auditoría? Y fácil. Vayan al depósito, tomen hoy las resmas de papel y me las cuentan a todas. Entonces vendrá con el papelito en la mano el muchacho y me dirá, tenés tantas resmas de tal tipo, tantas de tal, 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 tantas de tal. Este es todo el listado de resmas que hay. Y controlamos con lo que debería tener el inventario. ¿Está bien? Está mal. ¿Cómo lo hizo? Si con el lapicito diciendo 1, 2 litroline o con un sistema automático de medición de lectores de código de barra, lo que quieran, y almacenamiento de datos, es lo mismo. De alguna manera hay que contar. Entonces, ¿cuál es la ventaja que puede tener un conteo cíclico? Por razones contables, en definitiva, ustedes recuerden que siempre tienen que tener un inventario físico al año. Esto es contable, es necesario. Ahora, si yo no llevo un conteo periódico, al final, cuando hago el inventario físico, tengo que parar todo para contar. Lo cual es tremendo. En Zapla, en una época que tuvimos problemas graves con las computadoras, que salimos de las viejas computadoras Siemens y pasamos a los nuevos sistemas, tuvimos problemas y todo lo demás, 2 años seguidos tuvimos que hacer conciliaciones de inventario. Éramos más o menos 600 personas en una fábrica parada contando. Esto para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Y cada vez que contamos nos llevó 2 días. Después de eso ajustamos los sistemas, empezamos con los conteos de inventario. Bueno, también eso sucedió porque falló un sistema y falló en forma terminal, catastrófica. Y tuvimos que rehacer todo. Pero nos llevó 2 años hacer este tipo de trabajo. Después incorporamos tecnología y bueno, listo. La volvimos a incorporar a la tecnología, pusimos en blanco y en negro, pudimos hacer las cosas. Entonces, esto es una cuestión que hay que tener en cuenta porque los inventarios físicos, por necesidades contables, tienen que ser hechos. Obviamente, si ustedes lo van haciendo semanalmente, diariamente, mensualmente y demás, y van haciendo los arqueos periódicos, yo no tengo que hacer una auditoría anual, un inventario físico anual. No me hace falta. No me hacen falta los ajustes anuales de inventario. Obviamente, también genera el hecho de permanentemente estar contando capacitación para la auditoría de precisión del inventario, que esto es importante. Parece muy sencillo contar, no lo es tanto. Además hay que conocer los depósitos, hay que conocer muchas cositas. Además, ¿qué nos permite? Cuando hay una sistematización y permanentemente hacen algo, ustedes sistematizan una tarea, es lo que les he dicho siempre. La sistematización permite la mejora. Si no hay sistematización, no hay mejora. Si ustedes pueden determinar qué brechas de desempeño tienen los sistemas de inventario que ustedes sostienen e irlos corrigiendo. Y después saber exactamente qué es lo que tienen cada vez.
y esto es importantísimo, desde el momento que les dije que el inventario es capital detenido, que puede ser usado en otro lado, y ustedes lo tienen invertido en el inventario, obviamente tengo que tener un registro exacto para que pueda minimizar sistemáticamente el inventario. Recuerden que ustedes, misión número 1, baja los costos de inventario. Bien. ¿Qué otra cuestión se realiza habitualmente en la administración de inventario? Hay sistemas de clasificación de artículos. El más utilizado se basa en lo que es el análisis ABC, que tiene una derivación de lo que podemos decir Pareto. O sea, es un Pareto básicamente. Pero además un Pareto que agrega algunas cuestiones típicas. Sí les voy a recordar que el análisis ABC puro, como originalmente se considera, es básicamente una clasificación contable. Mientras que, o sea, por el costo del valor del artículo en inventario. O sea, si el artículo en inventario, de acuerdo con el valor de consumo, o sea, el valor que ustedes tienen de consumo, ustedes van a concentrar, en definitiva, a los que monetariamente valen más. Entonces, aquellos artículos cuyo valor de inventario representa el 80% del valor de inventario son los clase A. Los que están entre el 80 y un 95% son la clase B. Y que sería el 15% que sigue. Y el 5%, que es el que menos valor tiene desde el punto de vista del valor del inventario, esos son clase C. Pero hace referencia al valor de consumo. ¿Esto qué supone? Que acá no hay un análisis de criticidad básicamente sobre un artículo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo un artículo que prácticamente no se consume y el valor en el inventario es muy bajo. Entonces, en definitiva, de acuerdo a este criterio, yo no debería darle ni bolilla a ese artículo, porque es clase C. Entonces lo tengo que ver cada 3 meses, si hay, si no hay, poca importancia. Ahora, es una pieza de seguridad, si se me rompe, paro la fábrica. Ese tipo de impacto no lo tiene en cuenta. Los análisis ABC posteriores sí incorporan la noción del riesgo y del costo en función del impacto que puede tener la ausencia de un artículo de esa clase. Entonces, una combinación no solamente del valor monetario del consumo, sino una noción clara del riesgo y de los costos sobre los cuales debería incursionar en el caso de un faltante. Vuelvo a insistir, el ABC puro es contable. Usted dígame cuánto vale, yo le digo el valor de consumo y listo. Y ahí termina. Tenemos el Pareto. Bien. ¿Para qué se usa esto? En el valor del inventario. Los que tienen alto valor monetario, fíjense, clase A, ¿qué es lo que tengo que hacer? De acuerdo a el APIX, los niveles de exactitud para el control de inventario, para un artículo A tienen que ser de más o menos 0,2%. Para un artículo B un 1%, para un artículo C un 5%. ¿Qué significa que en el artículo C sea un 5% el nivel de exactitud? ¿Y cuántos creemos que tenemos? 100. Pero no tenemos 100, tenemos 95. Pero como es un artículo clase C no le doy bolilla. Y me quedo sin. Y el impacto sobre la clase C, lo que les decía recién, pero es de alto riesgo, me deja a pie, me para la fábrica. Entonces, no solamente cuando pongo valor monetario, tengo que tener la conceptualización del valor de consumo, sino que tiene que tener una noción clara, incorporada dentro de esta clasificación, de lo que es el riesgo. De cualquier manera, la PICS, que es la American Production and Inventory Control Society, la PICS, los niveles de exactitud que da de inventario es en función de la conceptualización contable, mientras que ustedes tienen que verla desde el punto de vista operativo, no se olviden de eso.
Bien, ¿qué otra cosa tenemos que ver en la administración de inventario? El inventario de seguridad. Vuelvo, recuerden cuando hablamos todo esto de inventario que teníamos acá. Empecemos por el primero, por este. Decíamos, en esta zona yo tengo un inventario de seguridad y el diente del EOQ se mueve por arriba. Teníamos a este. Yo tengo una tasa de producción y una tasa de consumo, pero mi nivel de inventario se mueve acá abajo, el de seguridad, y este diente está por encima de ese inventario. ¿Por qué? Bueno, porque puede haber cambios en la tasa de producción, en la tasa de uso, puede haber variaciones en este punto, esto puede venir más corto, puede venir más largo, el tiempo de los pedidos se puede demorar, no se puede demorar. Para todas esas cuestiones, yo necesito aquí, esta crestita que está acá fue mucho más pronunciada de lo que yo pensaba y me quedé sin inventario. Entonces, para todas esas cuestiones, el inventario es un amortiguador. Pero de la misma manera que decíamos, cuando uno dice que es un amortiguador, bueno, ¿cuál es la tentación suprema? Volvamos a las presiones para mantener los inventarios bajos y los inventarios altos. Acá está el inventario de seguridad. Si yo le hago caso a lo que está a la izquierda, voy a tratar de tener un inventario de seguridad mínimo. Si estoy de este lado, voy a querer tener un inventario de seguridad alto. Entonces, ¿cómo hago? Y bueno, ¿a dónde tenemos que mirar? Justamente el inventario de seguridad, lo que ustedes tienen que tener en cuenta que lo ideal es determinar, establecer un nivel de servicio o nivel de seguridad, que en definitiva de lo que estamos hablando es de la probabilidad que ustedes desean tener para no quedarse sin inventario. O sea, ¿qué significa esto? Que yo cada vez que entro al depósito y pido algo para trabajar, lo tengo. De eso se trata. Ahora, lo que vamos a tratar de determinar, analizando el riesgo, es qué va a suceder, cuántas veces puede suceder y cuál es la cantidad de veces, porcentualmente hablando, la probabilidad que yo tengo de quedarme sin inventario. Y ahí es donde termina toda la historia esta. Obviamente, ¿qué puede suceder? Y sí, lo que les decía, la tasa de consumo fue superior. Y justo combinó con que el tiempo de traerme el inventario fue demasiado alto. Y me quedé sin inventario. Bueno, ese es el problema. ¿Y cómo me impacta quedarme sin inventario? Entonces de ahí es donde determinamos lo que se llama el intervalo de protección, que no es otra cosa que el periodo en el cual tengo un inventario de seguridad para protegerme del desabastecimiento. Disculpen, pero estar en una oficina prestada implica hasta atender la puerta para seguirla teniendo. Si no, nos quedábamos sin clase. Ahí extraño mi oficina, la facultad. Bien, obviamente, si el sistema es el sistema Q, el desabastecimiento, el riesgo de desabastecimiento, solamente se manifiesta acá. Desde el momento que ustedes hicieron el pedido, o sea, la reorden, a partir del punto de reorden en adelante es cuando ustedes entran en la zona de riesgo de quedarse sin inventario. ¿Por qué? Es lo que les decía, ustedes tienen fijado este punto de pedido en función de un tiempo de entrega. ¿Qué interviene para cambiar el tiempo de entrega? En sí mismo las variables del tiempo de entrega. O sea, el cristiano de la administración se durmió, tardó más tiempo. Mi cliente tuvo un problema en el depósito y demoró para traer. El camionero lo pararon en Tucumán porque le faltaba un papelito y lo demoraron 2 días. Esto es lo que hace acá.
a lo que es la gestión específica del movimiento, la preparación, todo lo que tiene que ver con esto. Pero también la otra es qué cosa, y venían consumiendo 10 unidades por día y ahora están consumiendo 15. Y esta pendiente se bajó acá. Y a partir de ahí el riesgo de abastecimiento está en función de... Y también se pueden combinar las dos, que el tiempo de entrega se alargue y el consumo se aumente. Entonces, en función de eso, los sistemas, vuelvo a insistir, los sistemas Q, que es lo que estábamos viendo, el desabasto, o sea, el hecho de quedarme sin, solamente lo tienen durante el tiempo de espera. Porque el punto de reorden es el punto de disparo. ¿Qué es lo que pasa antes? No me preocupa. No me preocupa qué tan rápido o qué tan despacio llegaste al punto de reorden, sino qué pasa a partir del punto de reorden. Entonces acá es donde tienen que ver cómo está distribuida básicamente, lo que decíamos recién, la demanda durante el tiempo de espera. Y las variaciones que pueden tener el tiempo de espera. Son las dos cuestiones. Obviamente, si nos centramos en la demanda, suponiendo que los tiempos de espera son constantes y todo lo demás, lo vamos a medir en distribuciones de probabilidad. ¿Está? Recuerden que cuando hablamos de probabilidad, ¿qué tenemos? Una media y una variancia. Entonces, si miramos esto como la demanda promedio durante el tiempo de espera, más el inventario de seguridad,